Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más esta mañana, juntos para buscar el rostro del Señor, como también para meditar en su palabra. Realmente quiero agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que cada mañana están allí en la brecha, por supuesto, intercediendo unos por otros y también por la vida de la iglesia. Quiero agradecer a muchos de ustedes, a nuestros guerreros y guerreras de oración, que cada mañana se levantan para interceder por un servidor y por Curva Pastoral, por la vida de la iglesia. Y me gozo cada vez que puedo ver los comentarios de nuestra hermana Milagritos del Carpio, de Marita Zamora, de, de mi amada hermana Coralia Villar, de Ricardo Aguirre, Ricardo Herrera, de Rita Urcía, Rocío Barreto, Betty Calero, Luz Chan, Carmen Chumpitá de Neira, su esposo Dante, Luisa Córdoba, Amanda Salvarriaga, Patricia Cabrera, Rosario Delgado, y la lista es interminable. No quisiera olvidarme de ninguno de ustedes, pero a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, eh, les doy gracias a Dios por sus vidas y por esos deseos, por sus oraciones y también porque están allí en la brecha y no, no me canso de agradecer al Señor por la vida de ustedes, hermanos, hermanas. Realmente es una bendición estar con ustedes en estas mañanas preciosas que Dios nos da para buscar su rostro. Así que adelante, guerreras de oración, guerreros de oración, sigamos orando al Señor y ver su mano poderosa salvando, sanando, restaurando, santificando, ¿verdad? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Amén. Gracias a Dios por esa bendición maravillosa que Él nos da de estar juntos esta mañana. Y antes de seguir, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su infinita misericordia y bondad y por este nuevo día que el Señor nos da. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, muchísimas gracias, Señor, por la bendición de estar con cada uno de mis hermanos y hermanas que esta mañana se unen a buscar tu rostro y a escuchar tu palabra. Padre, bendice a cada uno de estos hermanos, nombre por nombre. La lista, Señor, es interminable y te agradezco, Señor, porque alegra mi corazón, porque realmente nos vemos como parte de esta hermosa familia de la fe. Gracias por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que mañana tras mañana están aquí, Señor, juntos para buscar tu rostro, para interceder los unos por los otros, para oír tu palabra. Así que rogamos por sus vidas que tú les estés cuidando con mucha salud, con mucho bienestar, con mucha paz, y que no les falte nada, Señor, por favor, a ninguno de ellos, nombre por nombre, que no les falte nada, que les estés cuidando muchísimo, Padre. Gracias también porque tenemos la bendición de ponernos en la brecha y estar allí, Señor, para interceder por aquellos hermanos que están todavía, Señor, con esta enfermedad, por nuestro hermano Carlitos Moreno, por tu siervo el pastor Josué Herrera, por nuestra hermana Jacqueline Herrera, hermano Cristian Martínez, por la familia Barrio de nuestra hermana Miriam, su esposo, sus hijos. En fin, Señor, hay hermanos y hermanas que están siendo infectados por este virus y rogamos, Señor, por favor, que los sanes, que los restaures, que pongas tu mano poderosa, Señor, y reprendiendo a este virus, Señor, que está en el cuerpo
de estos tus hijos, Señor. Bendíceles, por favor, con una sanidad de milagro, que salgan de esos cuadros, Señor, y pongas paz en sus corazones, tanto a ellos como también, Señor, a sus familiares. Ponemos todo esto en tus manos y también nos disponemos para oír tu voz, para que tú nos hables, amado Padre, para que hables a mi propio corazón y tú, Señor, bendigas, edificándonos, consolándonos y animándonos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Sí, hermanos, hay que estar orando por nuestros hermanos que todavía están con este virus que no quiere cesar, y debemos seguir insistiendo que el Señor, al cumplir sus propósitos, pues también cese esta pandemia. Hoy estamos otra vez en el profeta Ezequiel y estamos en los capítulos 10 al 13, ¿verdad? Capítulos 10 al 13. Como ustedes saben y como ustedes recordarán, el día de ayer vimos que el profeta Ezequiel tiene la misión de predicar a la casa de Israel. Hay judíos que están en Jerusalén y hay judíos que están en Babilonia, que han sido llevados cautivos por una determinación de Dios. Y el profeta Ezequiel se encuentra en Babilonia. Desde allí está profetizando. Dios le habla al profeta a través de visiones, a través de ejemplos o acciones que él hace como ilustraciones de el castigo severo que él va a infringir sobre el pueblo de Israel por causa de su desobediencia y de su idolatría. Vamos a detenernos en el capítulo 11, en los versículos del 14 hasta el 21. En esta porción bíblica hay, según mi observación, hay por lo menos tres promesas, tres grandes promesas que Dios hace a su pueblo Israel. Pero que detrás de estas tres promesas hay también tres verdades pertinentes para nosotros como iglesia. Hay que hacer una diferencia siempre en que Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia se inicia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que hay promesas que son para Israel y hay promesas que son generales que incluyen también a la iglesia. En este caso, estas tres promesas básicamente están dirigidas a Israel, salvo la última, que es también, creo yo, para todos. Muy bien, ¿cuáles son estas tres promesas? ¿Y cuáles son estas tres verdades que están detrás de estas promesas? En primer lugar, la primera promesa es que Dios le dice, les promete a Israel que su presencia será como un pequeño santuario, será como un pequeño santuario. Dice la Escritura en Ezequiel 11, 16, dice lo siguiente. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 11, el versículo 16. Dice lo siguiente: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. La última frase es importante, dice, con todo eso les seré por un pequeño santuario donde ellos estén.
¿Qué está pasando? Fíjese, Dios ha anunciado un juicio duro contra Israel. El profeta que está recibiendo el mensaje se espanta tanto de el duro castigo que vendría a Israel, que en el versículo 13 él va a postrarse, va a buscar a Dios y va a decir: ay, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Es decir, se da cuenta que esto arrasaría con una gran cantidad de judíos. Y él está diciendo: pero Señor, ¿y los piadosos y ese remanente fiel también lo vas a destruir? Y es ahí donde Dios le da este mensaje, le da estas tres grandes promesas. Sin lugar a dudas es un mensaje tan consolador, tan alentador para el pueblo de Dios. Y entonces, la primera promesa es: ok, ustedes que me obedecieron, que se sujetaron al rey Nabucodonosor porque yo había puesto a él como instrumento para castigarlos. Y les dije a ustedes: si ustedes se van con Nabucodonosor, es decir, son llevados cautivos, ustedes van a vivir allá. Pero si ustedes se quedan acá, yo lo voy a destruir, yo lo voy a castigar duramente, ya sea por la guerra, ya sea por la pestilencia, o ya sea por el hambre, o yo los voy a esparcir por cualquier parte del mundo. Pero déjense llevar a Babilonia y van a vivir. Y había gente que había quedado en Jerusalén, judíos que habían quedado, que todavía estaban sumidos en la idolatría. Y ellos comenzaron a burlarse, a insultar a aquellos otros judíos piadosos que estaban obedeciendo a Dios yendo cautivo a Babilonia. Y entonces ellos pensaban, los de Jerusalén, los judíos de Jerusalén pensaban: estos son judíos miedosos, cobardes, que no quieren quedarse en la tierra que Dios les ha dado. Entonces ellos decían: nosotros nos quedamos aquí porque esta es la tierra que Dios nos ha dado, cuando realmente vivían en una idolatría y desobediencia abierta. Así que Dios les dice: miren, ustedes, aunque yo los lleve lejos hasta Babilonia, hasta los caldeos, aunque yo los arroje, dice, entre las naciones y los esparza por la tierra, dice, con todo eso, les seré por un pequeño santuario. Lo que le estaba diciendo Dios, qué linda promesa realmente. Lo que Dios le estaba diciendo, mi querido hermano y hermana, es que Dios le estaba diciendo: aunque ustedes estén tan lejos de Jerusalén, que es el centro de adoración, porque ahí está el templo, ustedes donde estén, yo estaré con ustedes y ustedes allí también me podrán adorar. Yo seré allí como un templo, porque ustedes me tendrán a mí y ahí me podrán adorar. Sea en su casa, sea en el lugar donde de repente se reúnan para estudiar la palabra, allí yo estaré para que ustedes me adoren también. Hermanos amados en el Señor y hermanas también, qué tremenda promesa para este pueblo, que sabía muy bien que el centro de adoración era Jerusalén, porque ahí se encontraba el templo, ese templo grande. Y todo judío quería ir siempre al templo para adorar al Señor, pero ahora Dios le dice: vayan ustedes allá, porque allí yo seré para ustedes, mi presencia estará allí, y eso se convertirá en un santuario. La verdad que hay detrás de esto, hermano, es esa verdad que el mismo Señor Jesucristo lo mencionó: uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí.
Lo que nos está diciendo es que la verdad de adorar a Dios es que tú y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar. En cualquier lugar. Es decir, los judíos que estaban en Jerusalén podían decir muy bien, muy contentos, entre comillas, nosotros nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Aquí adoramos a Dios porque tenemos el templo. Pero mentira, porque ellos ellos tenían el templo, pero Dios no estaba allí. En cambio, los piadosos que habían ido a Babilonia podían decir, muy bien, nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros, aunque no tengamos el templo físico. Y mi querido hermano, lo más importante aquí es que adoremos a Dios. Y usted sabe la historia de Jesús con la mujer samaritana, donde la mujer le decía que sus padres le habían dicho que hay que adorar en este monte y otros dicen en aquel otro monte, y Jesús le dice que lo único que busca Dios es adoradores en espíritu y en verdad. Tú puedes adorar a Dios hoy en cualquier lugar, hermano. Tú puedes hacer de tu habitación un santuario, aleluya. Tú puedes hacer de tu oficina de repente un santuario. Puedes hacer del lugar donde tú buscas a Dios un santuario. ¿Para qué? Para adorarle, hermano. ¡Qué bendición! Hoy podemos adorar a Dios en cualquier lugar. ¿Y qué promesa del Señor? Siempre Él está allí para sus piadosos, para sus fieles, diciendo, aquí estoy, tú puedes adorarme. Y qué lindo es, ¿verdad? Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿quién está en medio de nosotros? Está el Señor. Y podemos adorarle. Podemos hacer un culto de adoración. Amén. Y esta es la hermosa promesa que Dios le da a un pueblo que es llevado cautivo, a fieles que han sido llevados cautivos. No se le da a cualquiera, sino a creyentes fieles, que a pesar del ajustón que Dios le está dando, le está diciendo, tienes la oportunidad de seguir adorándome, aún cuando no hay un templo físico. Y qué palabra pertinente para nuestros días, hermano, ¿verdad? Aunque no tengamos el templo físico hoy día, pues amado, tu oficina, tu sala, y te reúnes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún creyente, y hermano amado, puedes adorar con toda libertad, que Dios está allí en su trono, esperando tu alabanza, tu gratitud, tu afecto para Él. Gloria a Dios. Qué tremenda promesa y qué tremenda verdad. Pero la segunda promesa que Dios le hace al pueblo de Israel de manera muy exclusiva, diríamos así, es que Él les promete que los regresaría de ese lugar a esa tierra prometida y también les quitaría de plano todas sus idolatrías, todas sus abominaciones. La segunda promesa es que los regresaría a Israel y les quitaría la idolatría. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. El gran anhelo de todo judío que había sido llevado cautivo a Babilonia era sin lugar a dudas regresar a la tierra de leche y miel. Ese era el anhelo, porque otra vez Jerusalén se convertía no solamente en esa tierra prometida, sino
en el centro de la adoración a Dios. Ustedes deben entender que en el Antiguo Testamento la adoración era templocéntrico, templocéntrico. Es decir, todos corríamos al templo, o todos los judíos corrían al templo para adorar al Señor. Tenían sus fechas fijas de ceremonia, de celebraciones, en fin. Pero Jerusalén se convertía en el centro de adoración. Y el anhelo de todo judío era regresar, obviamente, a Israel para adorar a su Dios, para estar cerca cuando era el tiempo de buscar a Dios, de ofrendar a Dios, de adorar a Dios. Pero Dios les promete, ustedes que me están obedeciendo, que están entendiendo que he levantado a Babilonia como un instrumento para castigarlos y que a pesar de eso van a vivir, pues yo los regresaré un día, en poco tiempo. Y el profeta Jeremías dijo que eran 70 años y luego los regresó. Y Dios cumplió su promesa. Dios regresó a ese remanente fiel, a Israel, lo regresó. Y lo lindo fue que después del exilio, del retorno que hizo Israel a Jerusalén, nunca más el pueblo de Dios se metió en la idolatría. Eso fue algo histórico, ¿verdad? Y esta es la verdad que hoy nos enseña el Señor. El anhelo de todo fiel creyente debe ser siempre regresar a su Señor. Debe ser siempre volverse para adorarle donde Él esté, donde Él se encuentre. Es lindo que nosotros tengamos siempre un corazón, aun cuando el Señor pueda ajustarnos o permitir que pasemos una prueba, hermano, eso no significa que debemos alejarnos. Al contrario, debemos volvernos al Señor para seguir adorándole, para seguir agradeciéndole, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y esta es la segunda promesa y la segunda verdad que hay detrás de esa promesa. Pero hay una tercera y última. Obviamente la segunda promesa es exclusivamente para Israel, ¿no? En ese sentido, es solamente para Israel. Ahora, la tercera promesa tiene que ver con algo lindísimo. Dios le promete que les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él les daría eso tan importante que Israel necesitaba. Miren lo que dice el versículo ahora 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Qué tremenda promesa! Les daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad es que realmente ellos se vuelvan a Dios realmente con todo el corazón para amarle, para obedecerle, para agradarle en todo. Qué lindo es escuchar que Dios es el único que puede darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él nos va a quitar ese corazón duro. Israel había manifestado un corazón obstinado, un corazón duro, un corazón indolente, un corazón desobediente, obstinado. Y Dios le dice, voy a quitarte este corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne
es decir, un corazón dócil, un corazón tierno, un corazón para que me obedezcas, un corazón para que me ames, para que sigas y cumplas mis mandamientos. ¡Qué tremenda promesa! Era un pacto que Dios estaba haciendo. Voy a prometerte esto. Te voy a hacer una persona nueva. Ahora, ¿cuándo ocurre esto, hermano? ¿Cuándo ocurre esto? Ahora, esto, si usted lo ve así, de tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no era otra cosa que un avivamiento espiritual. ¿Cuándo ocurre esto, hermano? Esto ocurre cuando Cristo viene. Claro, cuando Cristo viene, este avivamiento espiritual, este despertar espiritual, se ve de manera individual. Se ve que aquellos corazones que se dan cuenta de sus pecados, de sus maldades, pues inmediatamente responden al llamado de Dios. Ahí usted ve a los 4 pescadores, o esa pareja de hermanos, ¿no? A Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Cuando el Señor dice, síganme, y ellos dejando sus redes le siguieron. A Mateo sentado en el banco de los tributos le dice, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Y cuando Dios los llamó, les dio un corazón nuevo y les dio un espíritu nuevo. Y comenzaron a amarle, comenzaron a servirle, comenzaron a seguirle. ¡Qué lindo! Jesús vino a darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y cuando un día el Señor nos habló, nacimos de nuevo, ¿verdad? Es decir, Él nos hizo una nueva persona. Ese corazón desobediente fue quitado para poner un corazón nuevo para obedecer a Dios. Ese espíritu que teníamos, tal vez siempre diciendo a ver si le hago caso o no le hago caso a Dios, fue quitado porque vino el Espíritu Santo sobre nosotros y comenzó a enseñarnos lo que Jesús había dicho y a impulsarnos a amar a Dios, a servir a Dios. Qué lindo es cuando Dios comienza a transformar nuestras vidas, cuando Dios vivifica nuestros corazones. Y eso es lo que Dios estaba prometiendo. Y esa es la verdad que hoy encontramos, que es el Espíritu Santo que va a vivificar siempre nuestra vida, que va a darle avivamiento, que va a renovar nuestros corazones y nuestro espíritu, va a hacerlo nuevo. ¿Para qué? Para seguir amando cada día mucho más a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Ayer amamos al Señor, pero hoy amaremos un poco más al Señor. Gloria a Dios. Y eso por obra del Espíritu Santo, porque cada día Él renueva nuestro ser interior. Mi querido hermano, qué linda promesa que Dios le da a Israel. Pero ¿cuándo ocurrirá con Israel? Mi querido hermano y hermana, esto también es una profecía. Ayer hablábamos de cómo sucedería el hecho de la señal que se pondría en la frente de los piadosos, y eso ocurriría en los días de la tribulación. Pues esto también nos enseña a nosotros que al final de los tiempos Dios permitirá un avivamiento espiritual a los judíos, a Israel. Eso es una señal del que el Señor viene pronto también. Así que, mi amado hermano, el avivamiento del Señor por su Espíritu está allí para nosotros. Hoy nosotros lo disfrutamos,
porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que vivifica nuestras vidas, renueva nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, lo hace nuevo, para gloria de Dios, para amarle, para servirle, para comprometernos más con Él. Así que mi amado hermano, hay que recordar estas tres promesas, pero que detrás de estas tres promesas hay tres grandes verdades. ¿Cuáles son esas tres verdades? Primero, podemos hoy adorar a Dios en cualquier lugar. Podemos hacer un santuario del Señor en cualquier lugar. Cuando dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de nosotros. Y en segundo lugar, siempre para un creyente fiel, piadoso, el anhelo de su corazón será siempre volverse a Él para adorarle. Aún en medio de la prueba, en medio de la disciplina, en medio de la adversidad, el sufrimiento, podemos volvernos a Él y seguir adorándole. Y en tercer lugar, gloria a Dios, podemos nosotros, ¿qué cosa? Podemos permitirle al Espíritu Santo que siga renovando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro espíritu, para seguir amándole a nuestro Dios con todo el corazón, para seguir obedeciéndole cada día más y más al Dios que nos amó tanto, nos ama tanto y nos seguirá amando tanto. Mi amado hermano, qué palabras consoladoras que Dios hoy nos da, que podemos seguir viviendo esta aventura de fe, y no por nuestras fuerzas, sino que Él ha prometido darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y que por su Espíritu Santo en el día de hoy Él puede estar renovándolo cada día si nosotros lo dejamos. Amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga con esta palabra, que Dios te impulse a adorarle allí en el secreto de tu habitación, de tu casa, con los tuyos. Que Dios siga renovando con el poder de su Espíritu todo tu ser, para amarle, para servirle, para glorificarle. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, bendita palabra, que nos consuela, que nos animas. Gracias Dios, porque sabemos, Señor, que todas estas promesas son sí y amén. Bendito seas, bendito seas. Gracias, Señor. Renueva nuestras vidas, vivifica nuestros corazones cada día más, Señor. Y concédenos, Señor, buscar tu rostro siempre, volvernos a ti para adorarte. Y para adorarte, Señor, en cada lugar donde tú nos permitas estar, que sea nuestro santuario, donde tú y nosotros podamos encontrarnos y deleitarnos, Señor, en ti. Gracias, Padre. Bendito seas. Aplica esta verdad a nuestras necesidades y aliéntanos a seguir buscándote a pesar de la adversidad, del sufrimiento, del dolor, de aún esta pandemia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, hermana, que el Señor me lo bendiga. Un tremendo abrazo. Gracias a Dios por su palabra. Amén.